Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal, muy agradecida por vuestras suscripciones. Os invito a suscribiros los que no estéis suscritos porque es gratis, me ayudáis muchísimo que el canal crezca y que YouTube lo recomiende. También a darle a like, os recomiendo que deis al like y dejéis los comentarios todos que creéis oportunos. Vuestra opinión vale mucho, siempre con el debido respeto, y yo os estaré leyendo. El vídeo de hoy va sobre el gran bailarín Rafael Amargo. Rafael Amargo, que ha sido declarado hace unos días inocente. Os voy a contar el periplo de su paso por la cárcel y desde su primera detención hasta la sentencia que acaba de salir hace unos días. El 1 de diciembre de 2020 fue la primera detención de Amargo. Ahí empezó su tortura, cuando en el marco de la operación Codax, que significa cuervo en latín, fue detenido en su piso madrileño, acusado de tráfico de drogas y de pertenencia a organización criminal. Junto a él fueron detenidos también su esposa, Luciana Bongianino, y dos personas más. La fiscalía pedía para el artista 9 años de prisión. Y esto recorrió todo el mundo, esta noticia corrió como la pólvora en todas las televisiones nacionales e internacionales. Pero Amargo, desde el primer minuto uno, se declaró siempre inocente. Él dice que no tenía nada que ver con estos delitos y como actualmente así se ha demostrado. Lo que pasa que en aquel momento nadie le hacía caso y nadie lo creyó. En las televisiones lo trataban ya como culpable, lo condenaban ya sin miramientos de ningún tipo. A pesar de que el 4 de diciembre del mismo año, 4 días después de su detención, el juzgado de instrucción número 17 de Madrid los dejó en libertad a todos ellos. Ese mismo día, Amargo no perdió el tiempo y estrenó en el Teatro La Latina de Madrid su obra Yerma. Sentado en una silla sobre el escenario, comentó que estaba bien, que estaba donde tenía que estar, es decir, encima de un escenario, pasó un mal trago, que sí que lo pasó, claro, por su detención, pero que él decía que el tiempo iba a demostrar que él no tenía nada que ver con todo eso, que él era inocente. Siempre proclamó su inocencia, Amargo, siempre, desde el minuto uno. Y unos meses después, cuando seguían insistiendo en la prensa, sobre todo las televisiones, de que él era culpable, él siempre decía: ¿y quién me devuelve a mí mi inocencia? Porque esto hizo mucho daño en la carrera de Amargo. Y personalmente, pues es un trago que hay que pasar y hay que superar. Corría el año 22, en julio del 2022, cuando el artista mostró nuevamente su cansancio por todo lo que se estaba ocurriendo, cómo se estaba desarrollando su culpabilidad, es decir, seguían acusando de esos delitos. Él seguía, como ya dije, una y otra vez proclamando su inocencia y decía claramente que le iba a pedir una indemnización por todo el daño que se le estaba haciendo. También era firme en decir que él no iba a pactar nada con la fiscalía porque no tenía nada que pactar, porque la conciencia la tenía tranquila, pero que tampoco iba a olvidar lo que se le estaba haciendo. Ese mismo año, en un programa de televisión, el 2 de noviembre, en un programa de En boca de todos de 4, él se levantó y se fue, porque decían él decía que no se le estaba respetando, que no se estaba respetando la presunción de inocencia, que ninguno de los colaboradores por sí mismo decía presunto culpable, sino que ya le acusaban directamente y que eso él no lo iba a tolerar, que le estaban acusando de delitos que él no hiciera y que él era inocente. Una vez más, Amargo eh, mm, se proclamaba inocente, aunque todos lo señalaban como culpable. Pero más tarde, en marzo del 2023, el artista fue de nuevo detenido en Alicante,
cuando al terminar una actuación apareció la policía en la Sala Casanova de Alicante y lo volvió a detener como presunto autor de un delito contra la salud pública. Es decir, de nuevo era acusado de, de traficante de drogas. Eso está claro, que siempre lo acusaban de lo mismo. En prisión, lo detuvieron y estaba en prisión aún en septiembre del 2023. Envió una carta desde Soto del Real al programa Fiesta de Telecinco y dejó claro que se estaba cometiendo con él una injusticia. Y decía con palabras textuales: hay libre maltrato hacia mí, hacia mi familia y hacia mi carrera. Estoy cansado de decir que soy inocente, pero ya el tiempo lo dirá, porque confío en que la justicia me dará la razón. Y no se equivocaba. Él tenía claro lo que era inocente. Con tanto trajín judicial y policial, Amargo ha sido perjudicado seriamente en su carrera profesional. De hecho, tan solo en 2023 perdió varios trabajos que le habían reportado un prestigio internacional, ya no solo nacional, porque nacional siempre lleva muchos años teniéndolo, pero ahora también le hicieron perder el prestigio internacional, porque se le retiró el pasaporte y no pudo asistir a rodar Bollywood, la historia en la que iba a interpretar a Vasco de Gama, dirigida por el indio Mohanlal, uno de los más prestigiosos en la industria cinematográfica. Además, viajó al Festival de Música y Danza de Estambul. Perdón, tampoco pudo viajar a Estambul, al Festival de Música, y tampoco a Phuket, París Plage. Es decir, perjudicarlo en su carrera muchísimo, muchísimo, porque le impidía, al quitarle el pasaporte, él no podía viajar, aunque ya lo dejaran libre. A lo largo de las 3 décadas de actividad ha paseado el nombre de España por todo el mundo. Es decir, Rafael Almargo no es un bailarín cualquiera, es un bailarín con gran prestigio. Japón es el país en que más prestigio tiene, los países en el Japón lo adoran, pero de nada le ha servido este proceso, porque incluso había varios políticos que estaban en su contra, o que aparentemente estaban en su contra. Él escribió a la Moncloa, al presidente del gobierno, no obtuvo nunca respuesta, no le dieron la oportunidad de explicarse, eh, excepto cuando fue a juicio. Ahí sí que se explicó, pero nadie le hacía caso. Es decir, mientras él intentaba escribir las cartas a los políticos y a la gente que tenía poder, pasaban ampliamente de él. El 8 de marzo del 2023, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante decretó su libertad. Es decir, después de ser detenido, lo soltaron otra vez. Es decir, lo detenían y lo soltaban, pero seguía acusado. Em, Él siempre declaró que, o sea, él no ocultó nunca de que él consumía droga. De que toda la droga que estaba en su poder era para consumo, no para tráfico, que él jamás traficó con droga, pero daba igual las explicaciones, nadie se las admitía. Em, Él ha tenido que luchar mucho para demostrar su inocencia. Se enfadaba mucho porque tenía muy pocos medios para demostrar su inocencia. En la comparecencia en la Audiencia Provincial de Madrid, el 8 de abril de este año, la mujer de Amargo lució una chaqueta que tenía grabada en la espalda: Amargo es inocente, porque tanto él como su familia intentaban proclamar la inocencia de Amargo por todos los medios. Después consiguió, en esa comparecencia, después de la libertad de la Audiencia Nacional, a través de la Audiencia Nacional, pues consiguió la libertad.
Em, Desde el 3 de noviembre del 2023 al 12 de abril del 24 lo estuvo detenido en prisión provisional. ¿Por qué? Porque le decían que tenía riesgo de fuga. Es decir, primero lo meten en la cárcel, lo sueltan a los pocos días, así durante mucho tiempo estuvo en las 2 detenciones, pero después lo vuelven a ingresar en la cárcel el 3 de noviembre del 23, como ya dije, hasta, hace poco, el 12 de abril del 24, porque tenía riesgo de fuga, según la justicia. ¿Y por qué? También él había quebrantado la firma quincenal que se le habría obligado a hacer. Porque claro, cuando una persona es inocente o se considera inocente, que lo obligan a hacer, a pasar el calvario de cada 15 días firmar y estar siempre pendiente de eso, pues es duro, es muy duro. Y entonces él se lo pasó por la torera porque él es una persona rebelde y te rebelas contra las injusticias. Tras, ponerse varias veces en libertad provisional, porque nunca se la dieron definitiva hasta ahora que sí que fue declarado inocente. Amargo siempre creyó que había una mano negra detrás de todo esto, que alguien le estaba haciendo venganza por algo. Pero este 14 de mayo la Audiencia Provincial lo considera absuelto totalmente de la acusación de tráfico de drogas y de pertenencia a banda armada. Em, ¿Por qué? Porque se declararon nulas las intervenciones telefónicas todas que le hicieron, porque se hicieron de una manera, fuera de la ley, em, no cumplían las exigencias mínimas que dicta la ley, las mínimas, ya las mínimas ni las cumplían. Todas las conversaciones eran cortadas o buscadas para implicarlo, y los magistrados que ahora, pues, dijeron que era inocente, fueron muy tajantes. Y declararon inocente a Rafael Amargo sin miramientos, a Eduardo de los Santos, su productor, y una tercera persona que era también juzgada por lo mismo. De pedirle 9 años de prisión a ser inocente. La diferencia es considerable. No puede haber una diferencia de culpabilidad de tanto, o sea, de pasar de ser culpable y pedirte 9 años a ser inocente. Quien conoce a Rafael Amargo en la intimidad supo desde el principio que no era culpable, que él no distribuía jamás droga por el barrio, que él solo consumía. Él vive siempre en el barrio de Malasaña y que una cosa es consumir y otra es traficar. Los que apostaron por él ahora están contentos porque se consiguió lo que se pretendía, la libertad de Amargo y de que fuera considerado inocente. El caso de Amargo se considera una crónica negra de la democracia española. La Policía Nacional actuó como pocas veces lo había hecho. De aquella detención y cómo se produjo el resultado del registro de su casa. Em, a esta sentencia absolutoria, pues, hay un abismo, ¿no? Parece que fue puesto todo, todo orquestado, todo tramado. El bailaor fue acusado, sobre todo por los medios de comunicación, mediáticamente, de una forma exagerada. Hubo mucha alevosía, mucha premeditación, perdón, y poca intimidad a la hora de detenerlo. O sea, la policía acudió con un montón de fotógrafos, no se sabe ciertamente, no podemos decir que los llamaran ellos, pero parecía, porque la policía suele hacer una detención cuando menos revuelo ocasiona y menos en un personaje famoso. En cambio,
El de Amargo fue una detención de intimidad cero y, de llevarlo a la comisaría de una forma un poco abrupta. Em, un dato que hay que dar y que, pues, levanta sospechas es que la Policía Nacional depende del Ministerio del Interior. Y el ministerio recae en Fernando, el ministro era Fernando Grande Marlaska. Y parece ser que le estaban cobrando alguna deuda a Amargo, o sea, una venganza, ¿no? Alguna vez, algún día conoceremos si los protagonistas quieren, si Rafael Amargo habla y el entorno del ministro así lo también lo puede asegurar o se puede saber, que hay capítulos personajes personales en la vida de Amargo y de Marlaska que no se han acabado de subsanar y por lo que se ve que es 3 años de culpabilidad de acusar a Amargo de culpable, cuando se le quería hacer culpable sí o sí, pues que es una venganza personal del señor, posiblemente el señor Marlaska. El artista tuvo que pasar por prisión. No se sabe por qué tuvo que pasar por prisión, si por negligencia suya, por no callarse, o de su letrado, por no presentar la documentación requerida en los momentos oportunos, para conseguir la libertad provisional. Amargo sabe que fue un error el ingreso en prisión. De la misma forma que también sabe que el proceso judicial fue una trama, porque se la tenían guardada. Es decir, Amargo, cometió errores, ¿no? Durante quizás su falta de libertad provisional en aquel momento fue porque él no cumplía las normas, es decir, no estaba cada 15 días firmando, él no presentaba la documentación oportuna, quizás los abogados también le fallaron en algún momento, pero él tiene claro que también fue una trama contra él. Porque alguien se la tenía guardada. No se puede acusar a nadie porque no se sabe cierto, pero tiene que ver mucho con que el ministro fuera Grande Marlaska. Y ahora, Amargo, después de conseguir su inocencia y de ser probada su inocencia, eh, dice claramente y con voz muy alta, como proclamaba su inocencia, pues que va a pedir una indemnización por todo el daño que le han hecho, y ha sido mucho, porque aparte del daño personal también ha sido el profesional. Y me parece estupendo y que paguen los que tengan que pagar, y lo peor es que tenemos que pagar todos los españoles, porque si tiene que pagar la justicia española, tendremos que pagar todos. Y aquí yo me imagino que tendría que pagar el que lo metió en prisión, sin motivo ninguno. Pero no lo vamos a ver y vamos a tardar mucho en saber la verdad de todo esto. Pero está claro que aquí hubo alguna cosa orquestada en contra de Amargo. Quizás porque Amargo es una persona muy rebelde, es un artista y como todos los artistas son rebeldes, locos, desproporcionados, pero eso no implica acusarlo de algo tan grave y de querer meterlo en prisión 9 años. Por eso que espero que no vuelva a pasar y que se haga de nuevo justicia y que paguen los culpables y que él pida su indemnización como se le merece. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.